Buenas tardes. No, decía que es importante recordar, sobre todo a la gente que estáis en casa a través del módulo online, bueno, pues la importancia de la participación en cuanto a preguntas, y tanto las de aquí como las que se hacen fuera, que es uno de los aspectos que luego utilizamos para evaluaros en el máster, ¿no? Y bueno, esta parte voy a intentar, de alguna manera, centrarla en cuáles son los métodos para la medición no invasivos para la medición de la fibrosis. Y yo creo que es importante saber primero por qué medimos la fibrosis, ¿no? La fibrosis la medimos porque sabemos que es un proceso dinámico, multifactorial y reversible, que es común para todas las formas de lesión hepática. Es decir, sea cual sea la etiología de la enfermedad hepática, es, digamos, la vía final por la que el hígado se enferma. Y además sabemos que tenemos muchos estudios que relacionan y ligan la presencia de alteraciones en la cuantía de la fibrosis hepática con el pronóstico del paciente. Por lo tanto, en cualquier paciente hepático, sea la etiología que sea, medir la fibrosis siempre es un hecho probablemente muy relevante. Yo creo que, sobre todo en la clase de Agustín, de alguna manera podemos ver cómo la enfermedad hepática y especialmente la cirrosis no es un estadio homogéneo, sino es una enfermedad progresiva en la cual cada vez más el paciente pasa, como veis, en una serie de cambios que se van produciendo tanto clínicamente como histológicamente de una fase inicialmente compensada con un gradiente de presión portal baja hasta una fase más avanzada en la que el paciente acaba desarrollando varices, acaba descompensándose, como veis la presión portal va elevándose. Y este cambio en los estadios de fibrosis y en los estadios clínicos del paciente, como veis en la parte de abajo de la diapositiva, realmente se acompaña muy bien de un incremento en la mortalidad de estos pacientes. Es por tanto muy importante no solo identificar si el paciente es cirrótico o no lo es, sino en qué estadio dentro de la cirrosis está el paciente para calcular o graduar Perdón. ¿Cuál es el método que habitualmente hemos utilizado para medir la fibrosis hepática? Es la biopsia hepática. Como sabéis, es un procedimiento invasivo, un procedimiento que raramente, en fin, gusta a los pacientes, pero que obtiene una muestra de tejido hepático que con las diferentes tinciones pues puede conseguirse una información. ¿Cuáles son las limitaciones principales? La primera, que es una exploración invasiva, insisto, muy con una especie de prevención siempre por parte del médico y del paciente, tanto el médico, sobre todo el que la hace, y el paciente que la recibe, que tiene un error de muestra relevante, que tiene una variabilidad interobservador muy importante, incluso entre patólogos expertos, y que además, desgraciadamente, como es una exploración habitualmente única, no permite una evaluación dinámica de la fibrosis. Y estando en un proceso, como hemos dicho, dinámico de cambio, de evolución, nos permite como mucho ver una fotografía en un punto determinado cuya fotografía se queda anticuada en muy poco tiempo. Esta es la típica foto que utilizamos siempre para poner en regular lugar a la biopsia hepática, ¿no? Cómo realmente en la misma biopsia hepática, dependiendo de lo fragmentada que esté la muestra, la calidad de la muestra, un paciente puede tener un grado intermedio de fibrosis o un grado avanzado. Y es el mismo paciente, simplemente por una calidad de la biopsia. Y realmente hay trabajos en la literatura, en fin, muy antiguos, en la cual realmente te dicen que para tener un estadiaje, en fin, lo menos variable posible y lo más acertado posible, estamos hablando siempre de un tamaño de muestra por encima de 2 centímetros. Eso, en un paciente con una cirrosis, por ejemplo, es realmente muy difícil obtener una muestra de un calibre adecuado y de ese tamaño. Por lo tanto, vamos a tener una exploración invasiva que en algunos casos encima no nos va a valer para un diagnóstico correcto. Además, como os decía, en la mayor parte realmente el paciente tiene un miedo atávico a la biopsia. Piensa que le puede descompensar su enfermedad, piensa que le puede empeorar y sienta que le estamos como perforando un poco el hígado de una manera tremenda. Y esto es común, yo creo, que en todas las culturas donde nos estamos moviendo. Es una limitación que hace que se pidan muchas menos biopsias que la que hay. Yo os voy a mostrar un paciente de hace
unos cuantos años, que realmente me hizo plantearme la necesidad de los métodos no invasivos. Esta era una señora, como veis aquí en la diapositiva, mayor, que tenía una infección por virus C, que tenía además una serie de marcadores autoinmunes en la biopsia. Era una señora mayor y en su momento, era un momento en que teníamos un tratamiento para hepatitis C bastante más nocivo que el que tenemos ahora en términos de efectos secundarios. Era el momento que había interferón y ribavirina con, en este caso, boceprevir o telaprevir. Señora mayor, marcadores autoinmunes, realmente teníamos dudas de qué lesión hepática tenía y, por tanto, y sobre todo si tenía más un predominio más de la parte autoinmune o más de la parte de hepatitis C, ¿no? Por tanto, fue una paciente a la que yo, bueno, se le hizo una ecografía abdominal y a la que yo convencí de hacerse una biopsia hepática diciéndole que tendría unas implicaciones importantes de tratar o no su hepatitis C, en ese momento con fármacos que obtenían aproximadamente un 50% de respuesta y que además tenían efectos secundarios, y sobre todo si era una paciente que tenía una autoinmunidad asociada, probablemente incluso ese tratamiento pudiera ser nocivo. Yo la convencí para hacerse la biopsia, la señora no estaba muy convencida. Le hicimos una biopsia con control ecográfico, todas las garantías. En fin, yo salí bastante contento de la exploración y simplemente al cabo de 25 o 30 minutos me llamaron de la RECU para decirme que la señora tenía un dolor costal muy importante y que realmente estaba con muchísima molestia. Hicimos, como veis, una radiografía de tórax, se vio que tenía un derrame pleural derecho, confirmamos con un escáner que era un hemotórax. La paciente tuvo que ir a la UCI, transfundirse, colocarse un tubo de tórax, en fin, 3 días de ingreso. La paciente, por supuesto, nunca más volvió a mi consulta para buscar los resultados ni para plantearse ningún tipo de tratamiento, ¿no? Este tipo de cosas que yo cuento aquí, cualquiera de los que hemos hecho biopsia hepática, hemos pasado por esta u otras vicisitudes bastante parecidas. Y cuando yo fui a ver a la señora a la UBI, la señora me dijo: venga, doctor, pero vamos a ver, ¿no tiene usted otro método para saber qué es lo que tengo que hacer yo con mi hígado? O sea, ¿no hay otros métodos que puedan estimar qué grado de enfermedad tengo, si necesito un tratamiento o no? Y realmente, bueno, insisto, esto era hace unos cuantos años y era un poco en ese momento el renacer de todas estas técnicas no invasivas que se han desarrollado especialmente, como vais a ver, en los últimos años. Por tanto, voy a intentar de alguna manera centrarme fundamentalmente en la elastografía, pero hablar de qué métodos hay para medir fibrosis, como os digo, relevante para cualquier enfermedad hepática de cualquier etiología y que se relaciona directamente con el pronóstico de esta enfermedad. ¿Qué métodos diagnósticos tenemos para medir, ¿no? En principio tenemos, como veis en la parte de la izquierda, una serie de test serológicos que a priori como hipótesis son muy atractivos, un análisis de sangre, como veis, de diferente tipo, desde los más sencillos, como pueden ser las transaminasas, hasta ya algunos más complejos, como contaré, que es en el caso del hígado graso, el EPA-MET score, o bien test de imagen, básicamente basados, como os decía, en medir el aspecto físico de la fibrosis, que es básicamente que el paciente con hígado fibrótico tiene un hígado más duro. Cuando es más duro o más rígido, por lo tanto, midiendo esa rigidez, estimamos la fibrosis que tiene el paciente. Estos son los nombres de distintos test patentados y no patentados, tanto para hepatitis C como para virus B, como para NAS, que se han desarrollado, cada uno con diferentes tipos de marcadores utilizados y cada uno con sus ventajas y con sus inconvenientes. Por ejemplo, de los test quizás más sencillo, no patentado, es el APRI, ¿no? Un test que solo te pide el número de plaquetas, AST por 100, y realmente obtiene unos resultados que en algunos escenarios, luego lo comentaré, pueden ser útiles, sobre todo para descartar los extremos de la enfermedad. Paciente que no tiene ningún grado de fibrosis o paciente que tiene una fibrosis muy avanzada. Por otro lado, tenemos a la derecha de la diapositiva un test patentado, que es un fibrotest, es un test desarrollado en Francia por el doctor Poinard, que a partir de que desarrolló este test, pues abandonó la hepatología y se dedicó a la empresa farmacéutica. En Francia es un test disponible en todos los hospitales públicos franceses, que cuesta aproximadamente 100 euros y que los franceses piden a cualquier paciente que se acerca a sus consultas, ¿no? Vale, ¿verdad? No sé por qué. ¿Cuáles son los datos
de los diferentes test, como veis en la diapositiva, que se presentan en este caso para hepatitis viral, comparando tanto en fibrosis significativa, fijaros en área bajo la curva, de los diferentes test, tanto patentados como no patentados. Bueno, pues como veis, se barajan entre 0,72 y 0,78 para fibrosis significativa, y como veis en la parte derecha de la diapositiva, las curvas ROC son un poquito mejores para lo que es cirrosis hepática. Y esto realmente, como veis, lo que demuestra es que no hay ninguna diferencia entre estos test gratuitos, algunos como FIB4 o APRI, en comparación con otros como Fibrotest o Fibrometer, que son mucho más. En este contexto se pueden desarrollar algunos marcadores o algunos scores más complejos. Este es un score que se ha hecho aquí en España. Es el doctor Romero, el principal valedor de este score, que se ha hecho a través de EPAMET. EPAMET es un registro de pacientes con enfermedad por depósito de grasa nacional en España, son un grupo de pacientes, de más de 1.500 pacientes, con biopsia hepática. De tal manera que es un registro realmente muy importante que ha permitido diseñar un score que se basa en parámetros tan sencillos como la edad, el sexo, la ST, la albúmina y las plaquetas, para estimar el grado de fibrosis en pacientes con AFLD, a la cual se ha unido, en este caso, la utilización del HOMA, del índice de resistencia a la insulina, que se calcula midiendo insulinemia basal. La adición del HOMA complica un poquito más el índice. En España hacer una insulina vale alrededor de 6 euros, en mi hospital por lo menos. Probablemente puede ser más barato, ¿no? Puede llegar a ser hasta 1 euro, me dice el doctor Romero, en algunos hospitales. Pero como veis, permite una área bajo la curva por encima de 0,8. No está afectado por la edad o por la diabetes. Y lo que es más importante es que todos estos marcadores, y ahora os enseñaré algún estudio, como digo, son muy buenos en los extremos de la enfermedad, pero tienen un área gris en los cuales no es suficiente su determinación, y este EPAMET score, concretamente en pacientes con enfermedad por depósito de grasa, pues consigue medir la fibrosis con un área gris más pequeña. Este estudio fue presentado en el último congreso de la AEH, comparando diferentes test serológicos, como veis, en NAFLD Fibrosis Score en azul, el FIB4, el APRI o el EPAMET Score. Como veis, comparando pacientes que tenían diabetes y no diabetes, veis cómo el EPAMET Score en las barras amarillas es el que menos se afecta, tanto por la presencia o no de diabetes, como por la presencia o no de sobrepeso. Y las curvas ROC en estos pacientes, que están habitualmente relacionados con pacientes con hígado graso, como veis, es una curva ROC que no se modifica y que mantiene su nivel de eficacia diagnóstica. Esto es lo que os decía antes, ¿no? Fijaros que en una gráfica en la que se pone en el eje los tasas de casos mal clasificados, en los extremos de que el paciente o no tiene fibrosis o tiene cirrosis, los test serológicos son una herramienta bastante adecuada. Y probablemente van a tener su lugar en sitios donde sea muy accesible. Es decir, probablemente si en algún sitio alguna vez nos planteamos, como se ha planteado en enfermedad por depósito de grasa, hacer un cribado de pacientes en atención primaria, estos test serológicos lógicamente están muy a disposición del médico de primaria. Como veis, son análisis muy sencillos que te pueden graduar los pacientes. El problema es aquellos pacientes que salgan en la zona gris o en la zona, digamos, con fibrosis, que tendrán que mandar al especialista. El otro método fuera de los test serológicos son los métodos físicos, ¿no? Y en esto, como ha comentado antes el doctor Bañares, realmente fue el FibroScan, que se desarrolla aproximadamente en los años 2003-2004, que nace como un aparato que inicialmente estaba pensado para medir la consistencia de un queso y medir, por lo tanto, cuál era la rigidez de un queso y los poros que tenía ese queso. Pues en un momento determinado a alguien se le ocurre que esto puede ser trasladable al hígado, y en un momento se ha convertido, como ha dicho Rafa, en una herramienta esencial. Yo creo que en esta presentación voy a intentar, si no convencerles, mostrarles cómo creo que es realmente imposible a día de hoy, en ausencia de que todos podamos tener resonancia magnética a disposición para nuestros pacientes, de lo imprescindible que es para el manejo de cualquier paciente hepático disponer de esta tecnología
en un servicio de patología, ¿no? ¿Esto en qué se basa el principio de la elastografía por transición? Simplemente en la capacidad de deformarse cuando se aplica una onda al hígado, ¿no? Por lo tanto, cuanto esa onda viaja en el hígado, viaja más rápido en cuanto ese hígado es menos esponjoso, es más rígido, ¿no? Por lo tanto, lo que mide esto es la velocidad de propagación de una onda a través de un tejido, que insisto, es más rápido cuanto más duro es ese tejido. Además, en los actual FibroScan se combina la medición de esta velocidad de la onda que estima la fibrosis con una medición también de la atenuación de un ultrasonido que nos permite de alguna manera cuantificar, vamos a decir, la viscosidad que tiene ese hígado y por lo tanto se estima de nuevo también la cantidad de grasa que tiene, ¿eh? Por lo tanto, en el mismo disparo medimos dos cosas. Medimos atenuación del ultrasonido y velocidad de propagación de la onda. Y esto hace que realmente, como veis, bueno, pues se genere esta onda que se lanza a través de una sonda que ahora os mostraré, mide la velocidad y, como veis, hace un elastograma, que es esta parte de aquí, la diapositiva, que mide en función, este eje de aquí es tiempo, y la verticalidad de esta onda, de este trayecto, es lo que estima la rigidez del hígado. Cuanta más rigidez, mayor fibrosis. Esto lo primero que tiene es una ventaja sobre la biopsia hepática, en el que lo primero que estamos estimando, esa onda viaja a través de un cilindro, que es lo que estima la fibrosis, que es aproximadamente 3 centímetros cúbicos, es decir, por 100 veces más que una biopsia hepática, ¿no? Y eso, bueno, no deja de ser un asunto relevante. Fijaros en estos elastogramas que son diferentes. Como veis, como el eje es de tiempo, cuanto más vertical es la onda, más fibrosis tiene el paciente. Esta sería un paciente con un elastograma, un hígado normal, viaja en este sitio, se mide en kilopascales, 3 kilopascales. En un paciente intermedio, con una fibrosis intermedia, como veis, un paciente con una cirrosis que tiene una curva casi vertical, estima en este caso 40 kilopascales, que son pacientes que tienen una fibrosis avanzada. Esta es la sonda. Es una sonda, por supuesto, es una técnica indolora, en la cual tiene un transductor ultrasónico y a través del cual se lanza este es el botón en el que se dispara. El aparato habitualmente dispone de 3 sondas, aunque habitualmente nosotros utilizamos la sonda M y la sonda XL, que básicamente lo que intenta es obviar el tejido adiposo que hay subcutáneo donde hacemos la medición en los pacientes que tienen obesidad. La sonda S es la sonda pediátrica, que en nuestro caso particularmente no utilizamos. Fijaros cómo a lo largo del tiempo se han ido, en el año, como os digo, esto se empieza a mover el año 2004. Yo creo que el primer hospital que lo tiene aquí en Madrid es alrededor del año 2004-2005, un aparato que fue en préstamo, y ya a partir del año 2008 comienza a generalizarse. Pero fijaros qué incremento más importante ha habido a un aparato únicamente dedicado al estudio de enfermedad hepática, tanto el número de artículos originales, metaanálisis, revisiones, etcétera, como veis cómo ha ido creciendo en los últimos años de manera... hay más de 2.000 publicaciones y realmente esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de todas las cosas que vamos a hablar a partir de ahora, realmente la evidencia científica que hay es muy importante. ¿Es verdad que hay otra tecnología que probablemente valga parecido? Pues es probable que sí, pero no ninguna de la tecnología de la cual podemos hablar alternativa al FibroScan realmente tiene una evidencia científica tan sólida simplemente por el año. Estos son datos de metaanálisis en pacientes con hepatitis C, porque hay que decir que la mayor parte de los datos hasta ahora de elastografía por transición han estado en el contexto de hepatitis C. Estos son el metaanálisis de los estudios, más de 50 estudios, como veis, para la habilidad de la elastografía, la detección de fibrosis significativa en la parte izquierda de la diapositiva, y como veis siempre mejor la curva, 0,94, una curva altísima,
en pacientes con cirrosis hepática. Esta curva de aquí en cirrosis es difícilmente mejorable por ningún otro método. Por ejemplo, si tenemos alguna literatura, como veis, en pacientes con NAFLD, que es una indicación creciente de utilización de esta elastografía, por lógicamente el cambio que ha habido en nuestros pacientes. Como veis, estudios con una N menor de pacientes, pero en cualquier caso, como veis, con datos, aquí os lo pongo, perdón, datos en la diapositiva, como veis, de cirrosis o de fibrosis significativa, como veis, con curvas ROC también muy importantes en estos pacientes, con diferentes puntos de corte para la presencia de fibrosis significativa, sobre todo lo que es muy importante, con un valor predictivo negativo muy importante, por encima del 97-98%. Es decir, que cuando a un paciente le decimos con una elastografía que no tiene una fibrosis avanzada o una cirrosis, estamos casi seguros de que no la tiene. Por lo tanto, eso es realmente muy importante a la hora de hacerlo. Y el CAP nos ha ayudado pues a intentar graduar la esteatosis hepática. El CAP es una tecnología asociada al FibroScan en los últimos años y no tiene el grado de validación que tiene la elastografía. Luego, los datos de CAP probablemente están todavía por llegar y por conocerse, sobre todo la utilización que vamos a hacer en la práctica clínica, aunque como veis los datos son interesantes. Fijaros que medimos la rigidez. Sabemos que el hígado es un órgano que es distensible, pero está en una envuelta no elástica, que es la cápsula de Gleason. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que habrá situaciones en las cuales la rigidez que tenga el hígado no tenga que ver con la fibrosis. Por lo tanto, pueda aparecer algún resultado falsamente positivo. Por ejemplo, el caso más típico es el paciente que tiene una hepatitis aguda. Si vosotros cogéis a cualquier paciente con 2000 de transaminasas y le hacéis por el edema que tiene el hígado, le hacéis una elastografía y le sale 40, 45 y realmente no tiene ningún grado de fibrosis. Por ejemplo, los pacientes que tienen colestasis extrahepática, esto está también publicadísimo. Pacientes con coledocolitiasis que tienen una dilatación de la vía biliar, que les haces una CPR y les baja el FibroScan, ¿no? Pacientes que por lo tanto tenían una elevación falsa de la rigidez hepática supuesta por fibrosis, que no es por fibrosis, sino por una alteración. O, por ejemplo, el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Pacientes que tienen, por tanto, una congestión hepática, en este caso, la rigidez no significa fibrosis. Por lo tanto, hay que tenerlo muy claro. La siguiente es la toma de comida, ¿no? Esto ya está también muy demostrado y es muy importante, porque el FibroScan o la elastografía es una información muy útil para la práctica clínica, pero que desgraciadamente puede ser también una herramienta de confusión gravísima si no se hace bien. Y es, por lo tanto, un asunto clave el poder hacer bien el FibroScan, la elastografía. Y os voy a mostrar cómo, por ejemplo, si uno no guarda las ayunas suficientes, que tienen que ser al menos de 4 o 5 horas antes de hacerse un FibroScan, los datos, como veis en la diapositiva, simplemente con el que el paciente desayune, fijaros cómo sube la elastografía hepática de una manera relevante y luego vuelve, lógicamente, a medida que se va pasando las 3 horas, prácticamente 4 horas de la toma. Por lo tanto, no es igual hacer un FibroScan en el contexto de unas ayunas reales del paciente. Y esto es importante, esto ha sido incluso motivo de algún tipo de picaresca, ¿no? En España, cuando realmente se daba o no el tratamiento a los pacientes de hepatitis C, dependiendo del grado de fibrosis y FibroScan, había asociaciones de pacientes que yo he visto cómo recomendaban al paciente decir al médico que iba en ayunas y haberse desayunado un par de tostadas antes de hacerse el FibroScan. Eso simplemente elevaba la fibrosis temporalmente y realmente hacía que el paciente se pudiera tratar de hepatitis. Por lo tanto, siempre, por favor, tener en cuenta que aparte de los parámetros que hablaremos después de calidad del FibroScan, es muy importante que el paciente siempre esté en ayunas. Por lo tanto, yo creo que los biomarcadores y los FibroScan son métodos, vamos a decir, complementarios, no son métodos excluyentes. Sí que cada uno tiene sus ventajas, sobre todo de disponibilidad. El FibroScan no deja de ser algo que está presente en los hospitales. Muchos hospitales que a lo mejor no están en nuestro país no lo tienen
disponible, pero bueno, realmente es una herramienta que puede complementar. Mucha gente se ha intentado encargar de contraponer los resultados de los métodos serológicos y de la fibrosis, pero realmente yo creo que son métodos absolutamente complementarios, ¿no? Si intentamos compararlos, probablemente el FibroScan va a salir mejor en la determinación de, como hemos comentado, de fibrosis y sobre todo de cirrosis en comparación con los métodos de serológicos. Pero, y esto, por ejemplo, ha sido mostrado bastante elegantemente en un artículo publicado por este grupo francés hace muy poco tiempo. Fijaros qué interesante, en esta parte de la diapositiva podéis ver el área gris de las técnicas serológicas y de FibroScan. Este último es el FibroScan, como veis es el que probablemente tiene un área gris más pequeña en comparación con el resto de los marcadores o los test serológicos en este caso. Pero fijaros qué interesante cómo en esta parte de la diapositiva, como podéis ver, cómo los diferentes grados de fibrosis que se ven en la diapositiva, que se obtienen en este grupo de pacientes, realmente se correlacionan muy bien con la supervivencia de los pacientes y de la supervivencia libre de complicaciones hepáticas. Es decir, que el dato que nos da el FibroScan, como veis, tiene una repercusión clínica relevante, es decir, se asocia a un pronóstico mejor el paciente, lógicamente, que tiene un grado de fibrosis. Y tiene una correlación, como veis, muy buena, en este caso, con la supervivencia. En este sentido, y como os decía, probablemente no hace falta de alguna manera contraponer los métodos serológicos y los métodos físicos. Este es un trabajo que se presentó en el último Congreso Americano, que es de un grupo de hospitales ingleses, en el cual lo que hacen en este caso es combinar un score que utiliza elastografía por FibroScan más AST, y lo han patentado el FAST score, en el cual simplemente es FibroScan y AST. Y como veis en este estudio, que fue diseñado para una población peculiar de pacientes, porque lo que intentó es descubrir pacientes con enfermedad por depósito de grasa que tuvieran inflamación y fibrosis, por lo tanto que fueran candidatos a entrar en ensayos clínicos, ¿no? Y dada la grandísima variabilidad que había en este tipo de pacientes, esto ha permitido, como veis en esta diapositiva, en un número importante de pacientes, pues con unos datos de sensibilidad y unas curvas ROC de sensibilidad y especificidad bastante interesantes, como digo, mezclando simplemente un valor analítico AST con el FibroScan. Y probablemente esto además han presentado la corte validada con cortes externas, una corte de Malasia, una corte francesa y una corte americana. Como veis, las curvas en ROC han tenido valores bastante interesantes, ¿no? O sea que, como os decía, no hay que contraponer métodos físicos y serológicos, probablemente los dos se complementan y vamos a tener que utilizar. Y probablemente, dependiendo en qué lugar nos encontremos, utilizaremos más los métodos serológicos. En primaria, desde luego, no veo ninguna otra alternativa a corto plazo, y en el hospital tendremos que combinar los métodos serológicos y métodos biológicos. Hay una revisión del año pasado de la AGA, en la cual, bueno, pues es muy interesante porque hace preguntas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, en adultos con hepatitis crónica C, ¿cómo se compara la elastografía con los test serológicos? Y te dice al final, pues, que realmente comparado con APRI y con FID4, pues la elastografía, en este caso, por FibroScan, pues permite ser de una manera más exacta que son los test serológicos. Y esto lo vale para hepatitis C, o en este caso para hepatitis B, y habla incluso de valores de corte concretos, ¿no? En los últimos años han aparecido otro tipo de elastografías, la mayor parte unidas a aparatos de ecografía abdominal, como es la elastografía por Shearwave o bien, por ejemplo, el ARFI, ¿no? Que son dos técnicas que han aparecido muy asociadas a ecografía. Bueno, no más tengo esta diapositiva,
pero yo os diría que son técnicas. Para mí el ARFI, nosotros lo hemos tenido en el hospital, para mí el ARFI es una exploración que realmente me ha producido más confusión que ayuda, porque tiene un margen más pequeño y porque realmente creo que no estima demasiado bien la fibrosis. La tecnología por Shearwave yo no la conozco, la hemos tenido solo temporalmente en el hospital, pero así que hay trabajos en la literatura que hablan, por lo menos unicéntricos, que hablan de que tiene unos resultados comparables a los que tiene FibroScan. Y en muchos sitios puede ser una técnica útil y adecuada para medir la fibrosis hepática. Lo único que hace falta es probablemente tener un cuerpo de evidencia mayor como la que tiene FibroScan. Pero en cualquier caso ya hay algún estudio, unicéntrico es verdad, que compara biopsia, FibroScan y la tecnología por Shearwave y obtiene unos resultados similares. Y por lo tanto hay algunos aparatos de ecografía que vienen con la elastografía que pueden ser útiles para valorar a estos pacientes. Sí que de nuevo os diría que es importante quién hace el FibroScan, ¿no? Y este es un trabajo de José Carrión, publicado hace tiempo, en el cual se vio cómo no es lo mismo que te haga, vamos a decir, una persona entrenada un FibroScan que te lo haga cualquier persona, ¿no? Fijaros que aquí separaron el que llamaron experto de Nobel o novicio en este caso. Como veis, hay mucha diferencia en la tasa de aplicabilidad y en la tasa de eficacia entre una persona que han definido como experto, que lleva más de 500 exploraciones, o una persona realmente que tiene un número más moderado de exploraciones, entre 50 en este caso y 500, ¿no? Por lo tanto, es muy importante saber quién hace el FibroScan. Puede ser cualquier persona que sepa hacerlo, probablemente no hay que tener una titulación específica para hacerlo, ni universitaria, pero sí estar entrenado y saber por qué se hace, cuál es el contexto clínico en que estamos haciendo, cuál pueden ser los factores de confusión, estar bien seguro, saber hacerla, ver los parámetros que nos manda el fabricante de que todos los parámetros de IQR, de variabilidad, de los número de disparos, sea el número adecuado. ¿Para qué ha valido todo esto? Bueno, pues durante mucho tiempo ha valido fundamentalmente en hepatitis C, y os decía desde el principio, la mayor parte de los estudios se han hecho en hepatitis C. Durante mucho tiempo el FibroScan ha sido desde una herramienta de selección y priorización de pacientes, hasta una herramienta fundamentalmente de seleccionar incluso, no hace tanto tiempo, qué tipo de tratamiento. Si era el paciente cirrótico, iba a unas semanas, llevaba o no ribavirina. Esto ahora, con los nuevos antivirales, probablemente estamos tratando a todos los pacientes bastante parecidos. Con algunos otros no. Seguimos teniendo, por ejemplo, en la combinación lecaprevir, pirantesvir, si es cirrótico se trata 12 semanas, si no es cirrótico se trata 8. Y el método habitualmente para saber si es cirrótico o no es cirrótico es utilizando una medida no invasiva de la fibrosis hepática. Por lo tanto, aunque esta es una indicación que obviamente está claramente en desuso, porque, insisto, la mayor parte de las medicaciones nuevas van igual para cirróticos y no cirróticos, y realmente esto ha desaparecido, ha tenido un interés muy importante. Quizás pueda tener interés en un futuro no muy próximo en saber qué va a pasar con los pacientes que tratamos de hepatitis C y les mejora la fibrosis. Fijaros cómo, en este caso, el FibroScan puede valer para saber que los pacientes que se han curado durante un cierto tiempo van mejorando su fibrosis. Y una de las cuestiones que yo creo que se planteó aquí el día de la asignatura de hepatitis C es ¿qué hago con un paciente que empezó siendo F4, se trató de hepatitis C y ahora es F2? Le sigo el hepatocarcinoma, lo entro en un programa de seguimiento, no lo sigo, lo doy de alta. Bueno, pues probablemente estas medidas no invasivas de la fibrosis hepática nos tienen que dar todavía mucha información de cómo se correlacionan con el pronóstico del enfermo después de la curación, en este caso de la hepatitis C, o después de la mejoría de la fibrosis hepática en un paciente que deja de beber o en un paciente que adelgaza y tiene tal. No tenemos muchos datos basales, tenemos muchos datos de historia natural en la cual no hemos intervenido, tenemos muy pocos datos de qué ocurre con los pacientes una vez que se curan en la enfermedad. Probablemente en este contexto, seguir al paciente con el FibroScan nos puede interesar. Hay muchos datos también en hepatitis B. De hecho, las guías, que también se comentó aquí el día en la asignatura, las guías nuevas de la ISEL ya no requieren una biopsia hepática para tratar al paciente y nos hablan de que estos pacientes se pueden evaluar a través de la elastografía como un método de saber si el paciente tiene fibrosis y acordaros como uno de los pilares de tratamiento, carga viral, nivel de transaminasas
y fibrosis hepática. Por tanto, otra utilidad que le podemos dar. Este es un artículo también que he traído aquí, razonablemente antiguo. Hay algún otro más reciente también de la importancia o la utilización de la elastografía en pacientes alcohólicos, que es otro grupo de pacientes que también pueden tener algún tipo de utilidad. Y como veis, también demuestra cómo, especialmente para medir fibrosis avanzada, la elastografía en este caso también es una buena técnica. E incluso en cirrosis de la primaria y colangitis closante primaria, ¿no? Y son trabajos también en los cuales hablan de cómo se correlaciona los datos de FibroScan con la presencia o no de fibrosis. Es decir, que es una herramienta, mejor o peor, utilizando diferentes tipos de corte, diferente enfermedad, que nos permite evaluar sobre todo qué pacientes están en riesgo de tener problemas. Pacientes que tienen fibrosis avanzada y, por tanto, pacientes en los cuales nuestra actitud no puede ser pues tan conservadora o que tenemos que hacer una actitud más agresiva de aproximación. Permitirme que me centre ahora en la parte un poco que me ha comentado o que ha comentado antes el doctor Bañares, de además otras utilidades que puede tener el paciente con cirrosis, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que estábamos diciendo. Pensábamos hasta ahora que era cirrosis sí o no, y resulta que la cirrosis, pues dentro de la cirrosis, es un estadio muy heterogéneo y de hecho un estadio progresivo, en el cual el paciente pasa de una fase inicial que tiene incluso solo, vamos a decir, cirrosis de elastografía, a una cirrosis en las cuales ya el paciente desarrolla algunas complicaciones, como puede ser la presencia de varices, o cómo ese paciente finalmente se descompensa, tiene ascitis, sangra por varices, etcétera, etcétera. Y realmente probablemente el hígado no es igual de rígido. Y probablemente estamos hablando de un paciente que en la parte inicial tiene una pelota de tenis, que ya no es una pelota espuma como era el hígado inicialmente, que posteriormente la pelota de tenis, perdón, una pelota de tenis que es, digamos, los estadios iniciales de rigidez, y cómo puede evolucionar hasta una pelota de golf, ¿no? Que todas son pelotas y tienen diferentes grados de rigidez. Probablemente es la evolución que tiene el paciente en este caso. Hay muchas dudas sobre cuál es la correlación entre la medida del FibroScan y el gradiente de presión venosa hepática. Y yo os diría, hay estudios a favor y estudios en contra. Yo os diría, la correlación en sí, probablemente, especialmente a partir de que el paciente tiene un gradiente de presión venosa hepática de 10, o sea, tiene hipertensión portal clínica intensificativa, es regular. No se puede correlacionar. Y esto lo hemos visto en el estudio español que hemos hecho un grupo de centros y que luego también haré alguna cierta mención. La correlación, el coeficiente de correlación, en mi opinión, fuera de algún estudio que puede demostrar esto, bueno, pues es regular. Sí que es verdad, como siempre, que los extremos siguen siendo buenos. Pero yo les voy a intentar mostrar cómo, a pesar de que el gradiente y la correlación con el gradiente de presión venosa hepática es malo, sí que nos puede valer para otras cosas en la clínica a diario. Y esto es de este estudio, que es un estudio realizado por varios centros, en el cual se hizo a un grupo importante de pacientes, casi 400 pacientes con cirrosis compensada, de los cuales 380 se hicieron una endoscopia. Se vio que aquellos pacientes que tenían, en este caso, menos de 25 kilopascales en el FibroScan, les recuerdo que aproximadamente el diagnóstico de cirrosis suele ser alrededor de 14 kilopascales, 13 kilopascales, 12,5, dependiendo qué estudio utilicen, pero por encima de 12 a 14 kilopascales. Bueno, pues en estos pacientes que, aun siendo cirróticos, tenían menos de 25 kilopascales y, en este caso, más de 150.000 plaquetas, la presencia de varices esofágicas subsidiarias de tratamiento profiláctico era realmente, como ven, un valor muy pequeño. Y esto realmente sugirió que el FibroScan podría ser una herramienta útil para no hacer endoscopias en pacientes cirróticos, determinados pacientes cirróticos que cumplieron los criterios. Y esto, como veis, fue visto en diferentes tipos de estudio y como veis en esta diapositiva, en la parte final de la diapositiva, cómo se ahorraron un porcentaje X de endoscopias en pacientes que no se hacían. Y de hecho, ha hecho, o de alguna manera esto ha supuesto,
que en último consenso de Baveno se recoge específicamente cómo en un paciente cirrótico, en el cual todos tenemos la idea de que hay que hacer una endoscopia, nada más el diagnóstico de cirrosis, que en aquellos pacientes que tienen, en este caso fueron más conservadores, una elastografía de menos de 20 kilopascales y más de 150.000 plaquetas, probablemente tienen un riesgo muy bajo de varices que necesiten betabloqueo y por lo tanto se puede evitar la endoscopia. Y esto, como veis, viene con un grado de evidencia muy alto. Te dicen que hay que repetirlo todos los años, valorar al paciente todos los años y hacer solo la endoscopia si alguno de estos factores cambia. Por lo tanto, ya tenemos un uso clínico, en este caso, de la elastografía. Estos criterios han sido ahora recientemente publicados, digamos un poco refinados, para la cirrosis por NAFLD, que no sabíamos, porque estos pacientes, la mayor parte eran pacientes con virus C. Como veis aquí, pues se ha introducido unos criterios nuevos que todavía no están adoptados, porque es un estudio retrospectivo, un grupo muy importante de pacientes, pero que probablemente se modificarán, porque los pacientes con NAFLD, como veis, dependiendo si se utiliza la sonda M o la XL, que tiene una cierta variación, pues realmente se ha bajado la cifra de plaquetas a 110.000 y se ha puesto un límite de 30 y 25 en los pacientes con NAFLD, porque tienen unos puntos de corte un poco diferentes a los que tiene pacientes con hepatitis C. El otro grado, el otro escenario son qué ocurre con estos pacientes que tienen más de 25 kilopascales. Como veis en este estudio, prácticamente todos los pacientes que tenían 25 kilopascales tenían hipertensión portal clínicamente significativa. Y fijaros cómo en este mismo consenso de Baveno recoge como que si a un paciente se le quiere medir, o sea que lógicamente el gradiente de presión venosa hepática es el método de referencia, pero que en un paciente con un método no invasivo con más de 25 kilopascales realmente se podría afirmar que todos los pacientes que tienen más de 25 kilopascales tienen tienen un riesgo de tener hipertensión portal clínica significativa muy alto y que por tanto requieren endoscopia y pueden tener problemas de este tipo. ¿Vale? Fijaros cómo dice que la elastografía por transición, al menos 2 medidas en diferentes días, para esto se puede utilizar como un diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa en este grupo de pacientes. Además tenemos algunos otros datos. Fijaros, por ejemplo, la relación entre cáncer y hepatitis C, en pacientes con hepatitis C y FibroScan. Veis cómo cuanto más tiene el paciente riesgo, más FibroScan tiene, más riesgo tiene de cáncer. Que no dice más, que igualmente. Fijaros cómo en un paciente que tiene menos de 21 kilopascales, y este fue un estudio anterior, como veis, cómo se puede correlacionar con la presencia o no, en este caso, de un gradiente de presión hepática mayor o menor de 10. Casi el valor de 21 kilopascales, en este caso, se comporta en términos de supervivencia libre de complicaciones, por lo tanto, en supervivencia libre de complicaciones de hipertensión portal en 20 kilopascales. Es decir, que un paciente que tiene menos de 20 kilopascales, realmente es muy difícil que tenga una complicación de hipertensión portal, ascitis, hemorragia por varices, etc. Por tanto, insisto, va a dar una información relevante pronóstica. Incluso, aunque los datos son un poquito peores, hay un gastroenterology en el cual habla de la relación entre los valores de FibroScan y la mortalidad por enfermedad hepática. Por tanto, veis cómo este paciente que va evolucionando a lo largo del tiempo hace más complicaciones, se muere más a partir de que tenga más datos en el FibroScan. Es curioso porque esto lo hemos hecho en un grupo en España, una evaluación de pacientes medidos con gradiente de presión venosa hepática tratados con medicación por virus C, ciróticos por virus C tratados con antivirales. Y como veis, en este caso, en la fase inicial del estudio, a los 6 meses se producía, como veis, un descenso medio de aproximadamente 2 milímetros de mercurio en los pacientes que se curaban de hepatitis C, pacientes ciróticos que se curaban con hepatitis C con antivirales de acción directa. Lo que ocurría es que, desgraciadamente, en esos pacientes que empezaban teniendo un gradiente de presión venosa hepática mayor de 10, como veis en la diapositiva, como veis, hasta el 80%, a pesar de que había mejorado su hipertensión portal, hasta el 80%
después de la curación, al menos en el corto plazo, seguían teniendo datos de hipertensión portal clínicamente significativa. Esto manda el mensaje de que el paciente que es cirrótico y que se cura por hepatitis C, que es cirrótico con hipertensión portal, es probable que le mejore, pero como veis, la mayor parte de ellos siguen en riesgo de tener complicaciones. Necesitan seguimiento en términos tanto de profilaxis de sus varices esofágicas, en este caso que lo tengan, o en el caso de despistaje de hepatocarcinoma. Termino ya con una utilidad que puede ser, en fin, discutible sobre la elastografía y que tiene cada vez más importancia. Os presento en esta diapositiva cómo hay una serie de pacientes que están en nuestra población general que son cirróticos y no lo saben, o que tienen fibrosis significativa. Estos son datos de fibrosis significativa en población general en diferentes tipos de estudios. Y quizás, si en algún momento tenemos alguna elastografía más sencilla, yo he visto un prototipo de elastografía, de sonda de elastografía, que se enchufa a un teléfono portátil y que tiene 3 colorines, rojo, amarillo y verde. Quizás en un tiempo esta será una herramienta a disposición de más personas que puedan medir fibrosis hepática fuera del entorno hospitalario o de tener una máquina compleja, ¿no? Pero fijaros cómo hay un porcentaje que está entre el 5 y el 10% de la población que tiene datos de fibrosis por otros motivos. Beben, tienen hígado graso, tienen y demás. Incluso hay un grupo de pacientes entre un 0,5 y un 2%, dependiendo de qué muestra uno escoja, que tienen cirrosis y están en población general y no lo saben, ¿no? Y en ese grupo, y eso, en fin, también ha sido motivo en la asignatura que se hizo de NAFLD, como por ejemplo pacientes diabéticos tipo 2 tienen un porcentaje de fibrosis importante. Esta herramienta, por lo tanto, tanto los test serológicos como la elastografía o su combinación pueden ser importantes en detectar a este tipo de personas. Este es un estudio, el anterior que me he saltado, que hicimos nosotros, en más de 11.000 pacientes, en población general, con el grupo del doctor Crespo en Valdecilla. Como veis, encontramos a un 7,8% de pacientes que tenían entre 7 y 12 kilopascales y hasta un 1,6% de población general de registro civil que tenían un fibroscan por encima de 12 kilopascales, 12,5. O sea, por lo tanto, en riesgo de tener una fibrosis avanzada o en riesgo de tener complicaciones. Quizás estos métodos elastográficos, si se pueden expander, puedan servir también como una herramienta de esto. Esto ha sido demostrado también por el doctor Caballería en Barcelona. Les voy a dejar las diapositivas en la presentación, pero más o menos viene a decir lo mismo. Estas son mis 2 últimas diapositivas. Yo creo que tenemos un número importante de métodos no invasivos disponibles en cada uno de los medios diferentes, en medios donde puede ser medios más sofisticados o menos, que la mayor parte están validados en hepatitis C y que yo creo que aportan una información relevante en el hecho clave de la enfermedad hepática, que es la fibrosis hepática. Los marcadores serológicos, probablemente patentados y no patentados, tienen una resolución parecida, por eso me cuesta creer cómo en Francia se gastan el dinero en métodos patentados, me cuesta creerlo, fuera de algún interés de negocio, y que la elastografía es probablemente una herramienta interesante, disponible y que debe estar disponible, yo creo que a día de hoy, de servicios de patología o servicios de digestivo que estudien con pacientes con enfermedad hepática, porque puede ser muy útil en el manejo del paciente, tanto en la detección de cirrosis como en su valor pronóstico. Y que combinando los 2 métodos vamos a tener una eficacia mayor. Perdón, me falta la última diapositiva, no sé por qué se me ha saltado aquí, perdónenme, que viene a decir un poco al final. Vaya, voy a hacerlo en aquí, o si no va a ser peor todavía. Y nada más, yo creo que sí que es una herramienta interesante la elastografía para el seguimiento de los pacientes y incluso puede ser interesante para el screening de enfermedad hepática. No nos podemos olvidar que, a diferencia de lo que está ocurriendo en cáncer, en enfermedad cardiovascular, en enfermedades infecciosas,
la mortalidad por enfermedad hepática cada año sube. Es la única grupo de enfermedad que cada año está peor, a pesar de todos los esfuerzos. Ahora es probable que en los próximos años veamos una estabilidad, un descenso incluso por el tratamiento masivo de hepatitis C, que por cierto no se ha hecho en todo el mundo, pero cuando mira uno globalmente los datos, sigue siendo una de las causas de mortalidad que va incrementándose. Y este tipo de métodos que hacen más accesible la detección de pacientes y por lo tanto la toma de medidas que puedan evitarlo, probablemente van a contribuir en hacerlo. Gracias. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta personal. Tú que tienes mucha experiencia tratando hepatitis C, yo creo que uno de los retos es ahora ver los fibroscanes después de la hepatitis C. Has pasado deprisa justo la diapositiva donde se correlacionaba malamente el fibroscan con el gradiente después del tratamiento. La pregunta es si habrá que validar ahora nuevamente el fibroscan en este otro escenario que es la respuesta viral, Sí. y si tú crees que en algún paciente de estos que tenían cirrosis bien diagnosticada antes del tratamiento por fibroscan y que ahora mejoran mucho, merecería la pena biopsiarles ahora para ver si Bueno, yo creo que desde el punto de vista del conocimiento, probablemente todos los estudios con biopsia hepática nos pueden aportar una información muy interesante. Yo creo que va a ser muy difícil ahora biopsiar a esos pacientes, ¿no? Yo creo que vamos a tener que ir probablemente a objetivos clínicos, ¿no? Tendremos que ver dentro de un tiempo, y eso yo creo que tenemos muy buenas cohortes de pacientes muy bien estudiadas y bien seguidas en hospitales universitarios que realmente siguen a los pacientes muy detenidamente, de ver a medio plazo qué tasa hay de hepatocarcinoma en esos pacientes, si se relaciona o no con la bajada de la elastografía, y si realmente y la tasa de complicaciones de enfermedad hepática relevante en estos pacientes. Creo que ese es ahora el reto que nos queda, ver los objetivos a largo plazo del tratamiento antiviral. Y aquí, probablemente la elastografía nos tiene que dar alguna información muy interesante de saber si en esos pacientes que disminuye, a veces tenemos pacientes que pasan de F4 a F0, F1. Pacientes que solo modifican. Incluso pacientes que empeora el fibroscan. Hemos detectado un 20% de pacientes en los cuales el fibroscan no solo se queda igual o incluso empeora después de curarse la hepatitis C. Habrá que ver si ese grupo de pacientes es diferente en términos de tal. Y si todo eso que estamos curando es inflamación, es fibrosis, esto es lo que realmente queda un poquito por ver. Pero tendremos que correlacionar datos de medidas no invasivas con, digamos, datos de outcomes clínicos, de cuántos pacientes se descompensan, cuántos pacientes hacen hepatocarcinoma, cuántos pacientes se mueren, mejorando su fibroscan, manteniéndolo igual o empeorándolo. Y aunque la pregunta es muy general, ¿qué papel crees que juega la elastografía esplénica en el seguimiento de los pacientes? Bueno, la elastografía esplénica, la mayor parte de los estudios que se han hecho con la sonda de elastografía hepática, que tiene un rango que es hasta 75 kilopascales. La elastografía esplénica, por definición, sobre todo los pacientes con más hipertensión portal, pues tiene unos valores que pueden llegar, digamos, son más altos kilopascales. Hay algún estudio que empieza a correlacionar muy bien datos de hipertensión portal con la elastografía esplénica y de hecho Ecosens tiene un prototipo de aparato en el cual tiene una sonda esplénica que complementa un poco Nosotros hemos hecho un estudio comparando elastografía esplénica y elastografía hepática en este tipo de pacientes y no hemos obtenido un dato relevante de la elastografía esplénica, pero probablemente porque no está hecho con la sonda adecuada. Habrá que ver si eso se correlaciona o no. Pero parece que puede ser una medida. Antes Rafa decía, la elastografía hepática mide rigidez hepática, que es solo uno de los componentes de la hipertensión portal. Quizás la elastografía esplénica nos puede dar alguna información sobre el otro componente vascular de la hipertensión portal, porque en definitiva probablemente la congestión esplénica tenga que ver también con el incremento más del flujo portal. Esto es lo que hay que ver. Luego hay mucho interés en el asunto. Ya digo, se ha desarrollado un aparato que viene con sonda de elastografía esplénica y bueno, yo creo que va a ser interesante ver en los próximos años si todavía se puede refinar más todo el diagnóstico no invasivo de hipertensión portal con la elastografía esplénica. Has hablado del tema de la variabilidad interobservador, ¿no? Y de la experiencia del explorador, que es importante. Pero en elastografía. En elastografía, sí, en fibroscan. sí. Pero a mí hay una cosa que me llama la atención cuando hago fibroscanes y es que a veces
el mismo observador o incluso dos observadores, por ejemplo, cuando estoy con un residente y hacemos el mismo FibroScan los dos, en el mismo paciente, dependiendo del punto que elijas, a veces hay resultados muy discordantes. Y hay pacientes que en un espacio intercostal entran en el F0, F1, y en el espacio intercostal de arriba en el F4. Y hago las 10 determinaciones y ambas cumplen criterios de calidad. ¿Qué está pasando aquí? O sea, estos pacientes no nos podemos creer el FibroScan, sobre todo suelen ser más bien obesos, con enfermedad por grasa no alcohólica, pero... Sí, yo creo que en esto hay que ver si... Es verdad que esto ocurre, y cualquiera que ha hecho FibroScan le ha pasado esto, ¿no? Hay dos cosas. Una, hombre, claro, que no tengas F0, F1 y otro F4 suele ser probablemente la minoría de los casos, pero sí es verdad que hay diferentes grados y, como dices tú, con parámetros de buena calidad del FibroScan. Yo creo que, como dices, esto ocurre en pacientes que a lo mejor tienen un espacio intercostal muy pequeño, por lo tanto, en algunos casos es simplemente un artefacto donde tú estás colocando eso, o que son pacientes obesos, tienen un panículo adiposo mayor del que pensamos que tiene, pero en la mayor parte de los estudios, y eso yo creo que no se presenta una diapositiva, el coeficiente de correlación de variabilidad interobservador interobservador y intraobservador en el FibroScan, en los estudios que se han hecho, es muy buena. No óptima, no 100%, pero muy buena. Y desde luego mejor que, por ejemplo, la interpretación de la biopsia hepática. Yo creo que todos somos conscientes ahora mismo de que en la mayor parte de los ensayos clínicos que hacemos de enfermedad por depósito de grasa, que se mandan las biopsias fuera, la correlación entre los patólogos del hospital y los patólogos de la biopsia central es pésima. Es más, en algún estudio tenían 2 patólogos centrales. Tuvieron que quitarlo porque no se ponían de acuerdo entre ellos. O sea, que todo es difícil. Y incluso, y eso levanta también alguno de los conceptos tan firmes que tenemos. Hay un estudio que Manolo, yo lo he visto presentar en el último día en el curso de hígado graso en la Fundación Ramón Areces, en el cual en el mismo paciente 2 biopsias hepáticos de lóbulos diferentes tenían grados de fibrosis diferentes. Pensamos que la enfermedad hepática es difusa, pero no lo es, o no tiene por qué serlo en todos los pacientes. Y en esto, ¿verdad, Manolo? Había pacientes en un grupo y en otro en que 2 biopsias de un lóbulo tenían hasta diferencias de 2 grados de fibrosis en el mismo paciente. Por tanto, a veces también lo que vemos es la realidad de lo que tenemos. Yo, desde luego, en esos casos en el cual te encuentras en esa situación, desde luego, probablemente, desde el punto de vista clínico, te tienes que quedar con el peor valor. Desde el punto de vista, si eso te coincide con algún otro dato clínico que tiene el paciente, analítico, ecográfico, etc. Pero a veces es difícil interpretar a los pacientes solo con una prueba. Hay que entenderlo en el concepto más amplio. Y por eso es importante que el FibroScan lo haga alguien que se lea al paciente y que lo entienda. Porque hay veces que tú haces un FibroScan, te sale un valor que tú mismo no te crees. Y ese se lo repites y lo comenta. Por eso es importante también quién hace el FibroScan. En caso de dudas, hágale un cateterismo. Claro. Probablemente, obviamente es el paciente que tengamos que hacerlo. Pero es eso, es también... Yo creo que hay que reivindicar también un poco la interpretación de la elastografía. No es una cosa que hace un fulano allí, que te hace un chisme, te da un valor triste 22. Claro, sales de ahí y bueno, lo leen, van a internet, coño, bien, al día siguiente están en la consulta, ¿no? Es interpretarlo en el contexto que tiene el paciente, qué enfermedad tiene, está bebiendo o no está bebiendo, tiene una enfermedad con transaminasas elevadas, tiene un brote de hepatitis B, otra cosa. Te haces un paciente que tiene un brote de hepatitis B que tiene 200 y pico de transaminasas, luego se lo haces cuando ha pasado el brote y resulta que le ha bajado el FibroScan. No, mire usted, que usted tiene un grado de inflamación que ya sabemos que contamina los datos. O sea que esto tiene sus limitaciones, no es un método perfecto ni mucho menos. Una pregunta que tiene que ver básicamente con salud pública. En todas las farmacias o muchas farmacias dicen, mídase usted su glucosa, mida su colesterol, tómese la tensión. ¿Tú crees que el impacto que has comentado poblacional del grado de fibrosis justificaría que hubiera campañas para mirar de una manera no invasiva el grado de fibrosis en la población general? Sí. ¿Es tan importante la intensidad de la fibrosis como para incluirlo esto en una determinación general? Sí. ¿A tu juicio lo es o no lo es? Yo creo que sí lo es, sinceramente. Otra cosa es cuál sea el mejor método de hacerlo, ¿no?
Fíjate, yo me conformaría con que la gente siempre te pregunta qué colesterol tiene o el ácido úrico, ¿no? Nadie te pregunta las transaminasas. Y hay un montón de gente que tiene transaminasas alteradas y realmente no se le ha ocurrido nunca hacerse el más mínimo tipo de estudio, ¿no? Ya entiendo yo que no todos los pacientes que tienen fibrosis hepática tienen transaminasas elevadas, pero por lo menos la primera aproximación sería, oiga, tener transaminasas elevadas incluso por encima de los valores de 30 y 19, quizás amerite un mínimo estudio, aunque sea a nivel del médico de primaria, ¿no? De hágase una ecografía, hágase un fibroscan, en fin, con eso me conformaría, pero realmente existe un desconocimiento en la población general sobre que la enfermedad hepática es una enfermedad con una mortalidad significativa y que realmente te haces 50 tipos de análisis y siempre atribuyen la alteración de las transaminasas a cualquier cosa que no sea enfermedad hepática. No, esto es de que está gordo, o que esto es que toma estatinas, o esto es de cualquier otra cosa, menos que tiene eso, ¿no? Todos tenemos experiencia de haber visto pacientes que han estado mucho tiempo en manos de sus médicos de primaria con transaminasas elevadas. Cuando te lo mandan probablemente ya es muy tarde, ¿no? Doctor Romero. Sí, sin ahondar, porque creo que no vamos a tener, vamos, igual, pero bueno, yo te lo vuelvo a preguntar, ¿no? Estamos viendo pacientes que le tratamos de hepatitis C y que normalizan el fibroscan 6, 6,5, 7, ¿no? Y partían de un fibroscan de 14, 18 antes del tratamiento, ¿no? ¿Tenemos alguna posibilidad, aunque sea para un pequeño reducto de pacientes, un punto de corte a partir del cual quedarnos tranquilos de que ese paciente no va a desarrollar complicaciones hepáticas y no va a hacer cáncer? ¿O no? Yo creo que esta información no está disponible ahora y es una información muy relevante. Yo creo que no vamos a acabar sabiendo si tenía 14, 18 por inflamación o porque le ha regresado la fibrosis, pero al final nos va a dar igual. Si tú demuestras que ese paciente que tenía 18, por la razón que fuera, cuando baja por debajo de 7, realmente en un plazo de 10 años no ha tenido ningún tipo de complicación hepática, vas a poder asumir que esos pacientes pueden ser dados de alta sin ningún tipo de problema. Hasta ahora lo que hacemos, y la recomendación que siguen las guías, es que el paciente que tiene basalmente fibrosis, pues nosotros le hacemos el fibroscan para tenerlo, y ya cuando pasen 4 o 5 años ya veremos cómo lo interpretamos, ¿no? La verdad es que el fibroscan es como una vecina, ¿no? Es agradable, te recoge los paquetes de Amazon, ¿sabes? Pero que cuando te das la vuelta, y es increíble, ¿no? Ahora, bueno, ya aprovecho, nos han aceptado oral la comunicación del PAME Fibrosis Score con el fibroscan en la ISEL ahora en abril, ¿no? Ayer por la tarde que mandaron Entonces, cuando nosotros mezclamos el fibroscan con el EPAME Fibrosis Score, parece una pareja de hecho, ¿no? Parece que funcionan de una manera correcta. Probablemente es como el FAST ¿no? Tú tienes que buscarle algo al fibroscan, porque es que nos sale un 20% de cirrosis oculta, ¿no? Llamamos cirrosis oculta a gente con NAFLD, con una cirrosis en la biopsia y un fibroscan por debajo de 14, ¿no? Y un 20% es mucho, ¿no? Y luego hay otro 20% de personas con más de 28 de fibroscan y que no tienen fibrosis en la biopsia, ¿no? Entonces realmente el fibroscan hay que corregirlo, a lo mejor el EPAME Fibrosis Score, que ya, bueno, la insulina, digo porque ya lo hemos pedido y tenemos el precio oficial, es 1,43 € y el análisis completo son 2,05 €, ¿no? Digo por si os animáis a hacerlo, ¿no? Entonces, realmente, probablemente, al menos en el contexto del NAFLD, el fibroscan necesita un compañero de viaje, como puede ser un método que valore el estado metabólico, ¿no? Como el CAP también. Y a mayores, hay un artículo que se va a publicar dentro de la Clinical Gastroenterology Pathology del grupo de Analisa y de Jaime Bosch en Berna, en el que determina, y vuelvo al tema de la presión portal, cómo en pacientes con NAFLD hay valores más altos de hipertensión portal en ausencia de cirrosis. De tal manera que habrá mecanismos distintos de desarrollo y alteración arquitectural de los que conocemos en las hepatitis. Dicho de otra manera, los criterios que utilizamos para estimar el grado de lesión o el grado de hipertensión portal en NAFLD han de ser necesariamente distintos de lo que sabemos de la hepatitis C, sin duda, porque además es que los mecanismos de enfermedad y los mecanismos de lesión son distintos, y esto lo tendremos que ver en los próximos años.
Ya, una última pregunta, porque bueno, aquí en Europa utilizamos FibroScan como método de elastografía, pero preguntan mucho sobre los métodos de sonoelastografía. Si crees que son equiparables o si hay Yo lo unos he comentado en mejor la que- presentación. Realmente entiendo que los métodos de sonoelastografía tienen alguna ventaja teórica, por ejemplo, que puedes mapear en qué zona del hígado estás colocándolo, no lo haces solo en un cilindro. Hay algún estudio unicéntrico que ha comparado, sobre todo la elastografía, el Sirwave Elastography, con FibroScan y con biopsia, con buenos resultados, y yo creo que es una información adecuada en esos pacientes. Lo que pasa es que no tiene un peso de evidencia tan grande, no tiene estudios comparados con biopsia hepática con miles de pacientes incluidos como tiene, y entonces ya cuando vas subiendo de escalón, cuando vas diciendo, bueno, entonces para la presión portal los criterios de Babé no valen con el Sirwave, pues ya esto sí que no está hecho nada.